Bueno, iniciamos nuestra segunda clase. Recuerdan que en la primera habíamos hablado de los seres vivos, los habíamos definido, habíamos hablado de cuáles eran sus características, sus propiedades, y ahora vamos a ver un poco cómo es que están conformados los seres vivos, lo que nosotros llamamos en general la materia, ¿m? Teniendo en cuenta, ya lo hablamos en la clase pasada, recuerdan, yo les había dicho que todos los seres vivos estamos formados por átomos y por moléculas. Bueno, acá tenemos un cuadro para que es un resumen de lo que vamos a ver en esta clase. Nos vamos a referir en la primera parte a la materia, ¿m? Teniendo en cuenta que nosotros estamos conformados por materia. Ya vamos a definir qué es. Vamos a hablar de sus propiedades, esto de masa, volumen, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, los estados en que se puede encontrar la materia y los tipos de sustancias que componen la materia. Este sería el resumen y el objetivo que tiene esta clase, lo que vamos a ir viendo. Muy bien, ¿qué es la materia? Primera gran pregunta. ¿A qué llamamos materia? ¿Es materia el aire, el agua, nuestro cuerpo, el planeta? ¿Cómo se define? Sí, la verdad que si uno habla de aire, de agua, de cuerpo, todo es materia. Entonces, materia es la sustancia por la que están constituidos los cuerpos. Se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que tiene masa y que tiene volumen. Es todo lo que está conformando nuestro universo. Todo es materia. Y les dejo alguna reflexión. Después, seguramente cuando chateemos, ustedes me van a contar algunas cosas. Si tenemos suerte y esta semana podemos hacer una videoconferencia, lo vamos a discutir. Porque uno se plantea, toda la materia es visible, hay materia que es invisible a nuestros ojos, toda la materia yo la puedo medir, porque una de las características es que yo pueda medir su masa o su volumen. ¿Y qué no es materia? Hay cosas que son definidas como no materia. Bueno, estas son incógnitas que yo se las dejo, se las tiro así y después las vamos a ir resolviendo en conjunto. Entonces, retomando, materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que tiene volumen. Por lo tanto, podemos definir de la materia ciertas características, como la longitud, la superficie y el volumen. Ahí yo les hice un grafiquito para que sepan qué es la longitud, qué es la superficie y qué es el volumen. La materia tiene masa y tiene volumen. Las propiedades. Ahora, las materias nosotros las vamos a clasificar según sus propiedades. Entonces, decimos que las propiedades podrán ser generales y en eso no depende del objeto del cual estemos hablando o de la composición que tenga. Y entonces ahí entre las características generales o propiedades generales hablamos de la masa y el volumen, la cantidad de materia y el espacio que ocupa. Pero por otro lado también tiene propiedades que le son específicas y ahí sí es para el objeto sobre el cual nosotros estemos hablando. Y ahí hay propiedades, ejemplos son la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición. Esas serían propiedades específicas de la materia. ¿Cómo lo medimos? Obviamente, para definir masa y volumen tenemos que medirlo. Esas medidas es lo que nosotros hablamos de magnitudes. Y algunas magnitudes ustedes van a manejar a lo largo de su carrera. Bueno, siempre se expresan en unidades, unidades de longitud, eso ustedes ya han aprendido, unidades de superficie, unidades de volumen. Y se utilizan distintos instrumentos.
¿eh? Por ejemplo, el ejemplo típico de las balanzas, para medir masa. También podemos medir volumen, principalmente cuando lo usamos mucho en los líquidos. Los líquidos usamos volumen. Y después otras cosas que se pueden medir es temperatura, densidad, ya cuando hablamos de características específicas que tiene la materia. ¿Qué sistema? ¿Cómo se expresan las unidades? Bueno, hay distintos sistemas. Yo simplemente se los traje como para que ustedes tengan una idea y alguna vez lo hayan visto. Bueno, cuando nosotros hablamos de la longitud, nosotros utilizamos el metro, y de ahí con sus distintas divisiones, ya sean menores o mayores. También en general, cuando nosotros hablamos de masa, hablamos de kilogramos, y cuando hablamos de volumen, que es lo que también ustedes van a manejar cuando veamos el área de soluciones, hablamos de mililitros o de litros. Por eso en general muchas de las variables que nosotros vamos a utilizar, vamos a ver que usamos gramos por litro, gramos por mililitro, cuando medimos masa y volumen. Y hay ciertos sistemas que también son llamados sistemas internacionales, pero que son unidades internacionales, pero que en general se ha tratado, la tendencia en algún momento fue que todos usáramos las mismas unidades, pero en realidad nosotros, dependiendo del país, las unidades son ya las que vienen históricamente. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros medimos la temperatura en grados Celsius, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan los grados Fahrenheit. Entonces, son distintas unidades de medida. Igual nosotros medimos gramos, ellos utilizan onzas en otros sistemas. Y en general se ha tratado de que todos usemos las mismas unidades, pero eso no se ha logrado acabadamente. Entonces, también cuando nosotros hablamos de la materia, tenemos que hablar de las unidades en las cuales la medimos. Esto de la masa y el volumen, sus características. Muy bien. Ahora también la materia sufre cambios, lo que nosotros llamamos los cambios de estado. ¿Y eso de qué va a depender principalmente? ¿Por qué cambia de estado la materia? Y básicamente dependiendo de la temperatura y la presión. Entonces nosotros vamos a ver que van a haber distintos procesos a los cuales se les da distintos nombres. Y a ver, vamos a ir viendo en detalle para que ustedes entiendan.